Ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por su participación en esta sesión mensual acerca de ciberseguridad. En este caso tenemos hoy en día, en primer lugar, la participación de nuestros expertos de prevención de amenazas, Renato Garretón, que está ubicado en el sur del continente, en Chile, a cargo del sur del continente, y Adair Larios, que está ubicado en México, a cargo del norte de Latinoamérica y México. Y también contamos con la especial participación de Fernando Lagos, que es gerente general de nivel 4 Security. Entonces, gracias, Fernando, también por participar con nosotros en esta sesión. Únicamente recordarles, si tienen preguntas, por favor, diríjanse al box de Q&A, al espacio de preguntas y respuestas, y con mucho gusto procuraremos responderlas todas al final de la sesión. Sin más, bienvenidos de nuevo y les dejo acá, creo que empieza Renato. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, la idea de esto es mostrar un poco, hablar de phishing, ¿ya? Yo sé que muchos conocen el concepto, pero la idea es hablarlo desde la perspectiva un poco más ofensiva. Bueno, Fernando nos va a contar más en detalle todo lo que se dedican, pero Nivel 4 es una empresa dedicada a la ciberseguridad, al ethical hacking. Hacen análisis de ethical hacking en varias empresas en Latinoamérica, y también una de las cosas que hacen es también hacer pruebas de campañas de phishing para ver la penetración que tiene el phishing en una empresa y aparte el impacto que pueda tener en los usuarios. Así que la idea de todo esto es que invitar a Fernando, que él nos cuente cómo ellos atacan el tema del phishing, qué es lo que entienden por phishing, para que nosotros también aprendamos un poco qué es lo que es en términos más didácticos, y ver también dónde están las responsabilidades, qué es lo que tienen que cuidarse los usuarios, qué nosotros tenemos que hacer para prevenir este tipo de ataques. Y eso, al final de la sesión vamos a mostrar un poco la protección de Zero Phishing de Checkpoint, ver cómo nos va a ayudar a complementar los puntos que menciona Fernando. Y por sobre todo la idea de esto es más que nada es que tengamos un espacio de conocimiento donde aprendamos bien cómo funcionan estas técnicas para también de esa forma lograr detenerlas adecuadamente, sin tener que detenerlas, como se dice, con un dedo en el aire apuntando, esto se debería haber hecho así o esto se debería haber hecho de otra forma. Así que eso, sin más ni nada, Fernando, te dejo la palabra, adelante. Fernando. Aquí estoy. Sí. Gracias, Renato. Gracias, Francisco. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción, Francisco. Gracias por la introducción, Renato. Bueno, a todos los que están conectados, les quiero comentar que, bueno, este es la segunda edición de este webinar. Ya lo hemos realizado anteriormente. No hay mucha diferencia con los anteriores, sin embargo, vamos a reforzar algunos puntos y vamos a mostrar un par de cosas que no se mostraron anteriormente. La idea de esto es poder mostrar cómo se realiza un ataque de phishing, poder mostrar cómo piensa un atacante y por qué es tan fácil hacer este tipo de cosas, ¿ya? Más que nada, cómo ejecutar un ataque de phishing exitoso. Antes que todo, me presento un poquito más extenso. Mi nombre es Fernando Lagos, soy de Chile. Hace 6 años aproximadamente se me ocurrió fundar una empresa de ciberseguridad que se llama Nivel 4, con la idea de poder prestar mi servicio de una forma un poquito más profesional, ya que yo llevaba casi 10 años, desde que tengo 20, 19 años, que estoy prestando servicios de seguridad, siempre de manera un poquito informal, hasta que, dadas las circunstancias, logré formar la empresa, y con eso he logrado un gran crecimiento profesional. Tenemos un gran equipo. En estos 6 años hemos atendido a más de 100 clientes
de distintos países. Tenemos un gran equipo de pentester y eso es lo que les quiero mostrar ahora, más que nada cómo nosotros realizamos los ataques cuando nos toca hacer algún tipo de prueba de phishing, ¿ya? Pueden encontrar información mía en mi blog personal, que es blog.serial.org. No escribo hace un par de meses que no escribo, pero ya en algún momento lo voy a retomar, así que les recomiendo, si quieren leer algo respecto a seguridad un poquito más técnico, pueden entrar a mi blog. También me pueden escribir a fernando@nivel4.com en el caso de que quieran consultar por algún servicio o tengan alguna inquietud respecto a temas de ciberseguridad. Y más abajo aparece mi Twitter, si me quieren seguir, me quieren hablar, me quieren preguntar, me quieren discutir algo, y también LinkedIn, ¿ya? Así que vamos a pasar directo al grano. Vamos a ir a la agenda, que estos son los puntos que vamos a tocar hoy día. ¿Cómo funciona el email? No le voy a hablar sobre el protocolo en sí, sobre el estándar, sino que a nivel general, cómo funciona un correo electrónico y entender por qué es tan fácil realizar un ataque. ¿Qué entenderán por phishing? Yo sé que la palabra phishing aparece todos los días hoy día, por el tema de la pandemia, aparece en la televisión, aparece en los medios de comunicación, en todos lados aparece phishing. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso general de qué entendemos por el phishing, ¿ya? Los tipos de phishing que existen, vamos a hacer una diferencia entre los masivos y los dirigidos, cómo se realiza una detección de phishing o cuál debería ser el mecanismo para poder detectar un phishing. Finalmente, cómo realizar un ataque de phishing exitoso, ¿ya? Y cómo protegernos. Y al final, les voy a presentar más o menos los servicios que nosotros damos respecto a este tipo de simulación de ataque, ¿ya? Como punto principal, nos cuestionamos o nos preguntamos cómo funciona el email o cómo funciona el correo electrónico. Podemos hablar a nivel técnico de protocolos. El email lo asociamos con protocolos SMTP, con IMAP, con POP3, etc. Existen distintos formatos para el correo, ya sea texto plano, HTML o quizás otros más. Los campos que tiene un correo electrónico, destinatario, remitente, quienes van en copia, copia oculta, las cabeceras también, para detectar el tipo de contenido, para detectar si pertenece a alguna lista de distribución, o otro tipo de cabeceras para detectar qué formato o qué información trae el correo electrónico, y los métodos de verificación, que también son cabeceras, que permite firmar un correo electrónico, ver si tengo la autorización para utilizar un dominio o para utilizar una dirección IP, para enviar correo electrónico, etc. Esa es la parte técnica, ¿ya? No vamos a ahondar tanto en qué significa cada una, pero sí es importante saber que así se compone un correo electrónico. Pero ¿cómo funciona realmente el correo? Sin hablar tanto de protocolos, SMTP, etc. Si pensamos cómo funciona un correo electrónico, un email, funciona igualmente que un correo tradicional. La carta, la típica carta que nosotros enviamos hace mucho tiempo, que nuestros abuelos quizás enviaban, ya un telegrama, una postal, etc. El correo electrónico funciona exactamente igual, es la misma lógica. Por eso es tan fácil realizar phishing, ¿ya? Es decir, la persona escribe una carta, la deja en el buzón, llega el cartero a buscar, ve hacia dónde va y la lleva a la central de correos, por así decirlo, y después hay un enrutador que dice ya, esto se va a tal país, tal ciudad, se lo lleva el courier, por así decirlo, después la toma ya el cartero y la va a dejar a destino. Ya, después la recibe una persona. Finalmente es lo mismo. Si tú empiezas a pensar sobre el SMTP, el POP3, quién envía el correo, quién recibe, la cola, etc., es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo debería funcionar un anti-spam? ¿Ya? Igual que un anti-spam tradicional. ¿Qué es un anti-spam tradicional? Pongámonos en el caso de que estamos en un edificio. Estamos en la oficina o estamos en nuestro departamento y nos llega una carta. ¿A quién se dirige esa carta? A nosotros, nuestro departamento, pero lo recibe la persona que está en la entrada, ¿ya? La recepción o el conserje, por así decirlo. Entonces, el anti-spam funciona idéntico. Si yo envío una carta a una dirección, a un departamento que no existe, el conserje o la persona que está en recepción debería decir, oye, esta carta está enviada al departamento número 101, y resulta que aquí solamente hay 100 departamentos. Entonces, debería devolverlo, no debería recibir la carta, ¿ya? Sin embargo, si el conserje o la persona que está en recepción no hace ese trabajo, la carta la va a almacenar, y nadie la va a retirar, porque no existe un departamento 101, y se va a acumular. Entonces, durante un mes se van a acumular 10 cartas, 20 cartas, es exactamente lo mismo. No inspecciona el contenido, inspecciona simplemente las cabeceras, a quién va y listo. Si el cartero, si el recepcionista le dice al cartero, ¿sabe qué? Aquí no hay ningún departamento 101,
El cartero, lo que tiene que hacer, se la tiene que llevar de vuelta. ¿Y a dónde la va a devolver? Al remitente. Y el remitente es Juanito Pérez, que vive en otra ciudad. Entonces, la carta se va a devolver al remitente. ¿Qué pasa si yo quiero enviar un correo electrónico y en el remitente pongo otra persona? La carta, cuando se devuelva, le va a llegar a esa otra persona, ¿ya? Y esos son los famosos rebotes. Hoy en día pasa exactamente lo mismo en el correo electrónico. Tú puedes suplantar el remitente, porque el protocolo lo permite, ¿ya? Puedes hacer spoofing del remitente, puedes agregar una cabecera adicional, que es a quién se va a devolver o a quién se va a responder ese correo una vez que se quiera responder, y puede ser otra persona, no necesariamente tienes que ser tú, ¿ya? Entonces, hacemos esa similitud, que el correo tradicional, el anti-spam también, funciona igual que el anti-spam electrónico o el correo electrónico. La analogía es exactamente la misma. Existen existen distintos tipos de phishing, ¿ya? Que se pueden propagar por distintos medios. Se puede propagar por email, por SMS, por voz. Tienen distintos nombres. Algunos le llaman smishing, otros le llaman bitching, pero finalmente es phishing igual, ¿ya? Depende por dónde se propague, pero es un sitio falso, un link falso o información falsa que hace que el usuario finalmente o la víctima caiga en la trampa. Da lo mismo el medio de propagación, ¿ya? Pero finalmente la finalidad es la misma. Además existen phishing que son un poquito más sofisticados, donde los ciberdelincuentes incluso pagan por tener un poquito mayor de efectividad. Por ejemplo, pagar por aparecer primero en el motor de búsqueda. De repente ustedes se meten al motor de búsqueda, buscan algo y aparece un sitio de los primeros que está sponsoreado y resulta que es un sitio falso, de un banco, por ejemplo. ¿Ya? Y eso pasa hoy en día. Quizá el motor de búsqueda después se va a dar cuenta y lo va a dar de baja, pero ya estuvo 3 o 4 días publicado. Puede publicar también anuncios en redes sociales, para que aparezca en Twitter, aparezca en LinkedIn, aparezca en Facebook como promocionado. También quizás se van a demorar 2 o 3 días en bajarlo, pero ya estuvo publicado todo ese tiempo y mucha gente cayó. Aplicaciones móviles también. Es decir, hoy día yo puedo generar una aplicación móvil, firmarla que sea totalmente legítima y subirla a internet y puede que me salte los filtros y me haga pasar por otra empresa. De hecho, en Chile, yo creo que en otros países también pasó, que había empresas X o personas X que generaban aplicaciones relacionadas con los permisos para salir en cuarentena o en toques de queda. Y resulta que no era la institución oficial. ¿Ya? Entonces se demoraban 2 semanas, se demoraban un mes en darlo de baja, pero hay mucha gente que lo instaló. ¿Ya? Y también usando sistemas de email marketing, como MailChimp, por ejemplo, como Masterbase. Hoy en día es muy fácil usar ese tipo de herramientas para hacer phishing. ¿Ya? Hay 3 formas de poder ejecutar un phishing. Ya sea por email, ya sea por SMS, ya sea por redes sociales. Generalmente voy a ataque masivo, ¿ya? Que busca que caiga quien quiera caer. Es decir, mando el correo a 10.000 personas y desde el punto de vista del atacante, basta con que 10 personas caigan para que el ataque sea exitoso. Que es lo que pasa con el ransomware, por ejemplo. Ataques dirigidos, hacer un poquito más de investigación sobre nuestra víctima y poder enviarle información a esa víctima, ya sea por WhatsApp, por LinkedIn, por Twitter. Nos hacemos pasar por alguna institución, pero lo bombardeamos, pero a esa víctima en particular, ya sea una empresa o ya sea una persona. Y también se puede hacer de forma mixta, es decir, por un lado hacer un ataque masivo, que caigan todos los que caigan simplemente, y aparte hacer un ataque dirigido a ciertos segmentos de esa empresa. Entonces tienes un ataque dirigido a la parte gerencial de una empresa y tienes un ataque masivo a todas las personas de una empresa. ¿Ya? Entonces estás también de alguna forma generando una alerta ya en la empresa, recibiendo muchos correos falsos, y el foco de la defensa se va hacia el correo masivo y no hacia el ataque dirigido. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre un phishing masivo y un phishing dirigido? El phishing masivo es el típico ataque que busca propagarse de forma masiva, caiga quien caiga. El atacante puede tener distintos objetivos en mente y en base a estos objetivos definir la estrategia. Si el objetivo es capturar víctimas de un ransomware, es suficiente con que solamente un porcentaje caiga. Es decir, si yo le mando el correo a 5.000 personas y de esas 5.000 personas 100 abrieron el correo y de los 100 5 se infectaron, ya es exitoso, porque la cantidad de criptomonedas o dinero que cobran los ciberdelincuentes por esas 5 empresas, 5 personas que se infectaron, ya se da por pagado, por así decirlo. Son fáciles de detectar y regularmente los sistemas de protección tardan poco en considerarlo como malicioso. Es decir, yo envío un correo electrónico con un ransomware, quizás cayeron 2 o 3 personas, pero el cuarto ya no va a caer porque los sistemas de detección ya se retroalimentaron y ya son capaces de detectarlo. Pero siempre tiene que haber un paciente cero, por así decirlo. Los phishing dirigidos es un ataque un poco más sofisticado que tiene como objetivo una víctima en particular, ya sea una persona o una institución.
un ataque dirigido bien ejecutado se puede transformar en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo si se lanza mezclando distintos tipos de técnicas. Un ataque dirigido podría perfectamente ser dirigido hacia el dueño de una empresa, hacia un director de una empresa o a cualquier persona, la verdad, que nosotros sepamos que maneja información confidencial o que es crítico. Este tipo de ataque es complejo de detectar por la tecnología que existen hoy en día, ¿ya? Porque como les mencionaba de cómo funciona el correo electrónico, si uno entiende bien cómo funciona el correo electrónico, como lo hace un ciberdelincuente, y prepara un escenario que sea complejo de detectar, probablemente tu ataque necesita un solo correo electrónico para ser exitoso, ¿ya? Y si tú lanzas un solo correo electrónico, eso no lo va a detectar el anti-spam, no lo va a detectar el anti-phishing, nada, porque es un solo correo bien preparado, validado, con las distintas firmas, con las validaciones correspondientes. Entonces, un ataque bien dirigido puede transformarse en un verdadero dolor de cabeza porque ni las herramientas más caras, por así decirlo, van a ser capaces de poder detectarlo. ¿Ya? Por eso es importante entender cómo funciona el correo, entender cómo funciona la mente de un cibercriminal, con el fin de poder defenderse frente a eso, ¿ya? Con el fin de poder tunear bien las herramientas, de no solamente estar teniendo ojos sobre lo que viene masivamente. No porque una persona me mandó 1000 correos significa que es un atacante, porque una persona que me mandó uno solo también puede ser un atacante. Respecto a la detección del phishing, existen distintas formas de poder detectar un ataque. Pero antes de pensar en un anti-spam o antes de pensar en reglas a nivel de comunicación o red, debemos pensar como un atacante. Es importante ponerse en la mente de un atacante. Si el phishing se propaga mediante redes sociales, ningún firewall que tengamos lo va a detectar, porque llegó por la red social y probablemente le llegó al teléfono personal o al computador personal de nuestro funcionario, no necesariamente a través de la empresa. ¿Ya? Es decir, hoy día el perímetro se amplía, el perímetro ya no es solamente nuestra IP pública. Es decir, hoy día la persona está en la casa con su teléfono personal, que configuró el correo electrónico de la empresa, y listo. Entonces le llega un mensaje por WhatsApp a su número personal, y resulta que con eso compromete la cuenta de la institución. Y ustedes no tienen cómo verlo. Si el phishing se propaga hacia cuentas personales de la víctima, los dispositivos que tengamos contratados, los dispositivos que tengamos implementados en nuestra red, tampoco van a ser capaces de detectarlo. Por eso es importante saber cómo piensa un atacante, que el atacante no te va a atacar en un horario específico, tampoco va a atacar a una víctima específica ni a una IP específica. Va a buscar la forma de entrar, ¿ya? Si tiene que hacerle un seguimiento a las personas que publican en las redes sociales todos los días, llegando al trabajo, saliendo del trabajo, yendo al gimnasio, saliendo del gimnasio, pueden hacer un seguimiento a las personas y saber cuándo las personas llegan al trabajo y enviarle correo relacionado a los horarios en que se mueve y con eso hacer que caigan en un phishing, por ejemplo, ¿ya? O saber dónde trabajan. Entonces, cuando es un ataque dirigido, bien pensado, probablemente ni siquiera nos enteremos, ¿ya? Y nos enteremos quizás mucho después, como pasó anteriormente, ¿ya? Es decir, han habido varios casos en los últimos días donde han habido ataques de phishing exitosos. Lo que pasó en Twitter, por ejemplo, lo que pasó en Garmin. Por lo tanto, es importante no menospreciar, no quitarle el perfil, ¿ya? Porque puede transformarse en un dolor de cabeza que no queremos tener. El concepto de perímetro ha cambiado bastante, ¿ya? Durante los últimos tiempos. Las empresas se vieron forzadas a abrir su perímetro con la llegada de los teléfonos móviles, ¿ya? Es decir, debemos proteger más allá de nuestro propio perímetro. Tenemos que proteger también a nuestros funcionarios, ¿ya? Los sistemas de detección de phishing se basan por lo general en la reputación del IP de origen, remitente, en el contenido del mensaje, ver si tiene URLs maliciosas, palabras que estén en lista negra, algún adjunto que no haga match con alguna firma que tenga el antivirus, por ejemplo. No importa si tiene sandboxing, sino si descargan el correo, lo ejecutan y en base a eso crean la regla. Y también es importante que los usuarios reporten los phishing. Es decir, hay muchas veces que generando conciencia dentro de una institución para que los usuarios reporten es mucho más efectivo que quizás que alguna tecnología. Porque si 5 usuarios reportaron que llegó un posible phishing, probablemente la gente que recibe esa alerta lo va a bloquear antes que el anti-spam. Entonces nos preguntamos cómo realizar un ataque de phishing que sea exitoso. Para lograr ejecutar un ataque de phishing de forma exitosa, basta con que abordemos los puntos de cómo se detecta un phishing. Es decir, si sabemos cómo detectar un phishing, ¿verdad? Si sabemos cómo funciona el correo electrónico, es fácil saltarnos todos los filtros. Por ejemplo, si tenemos un anti-spam que se basa en la reputación de la dirección IP, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar una IP que tenga buena reputación. Así de fácil, ¿ya? Y eso se puede ver. Puedes comprar máquinas virtuales, puedes comprar máquinas de AWS, en cualquier lado y ver la reputación del IP.
ya, hasta que encuentren una que tenga buena reputación, que puede ser incluso un IP que haya usado alguna institución anteriormente y dio de baja los servicios y el IP quedó disponible, por lo tanto te la asignaron a ti. Entonces hay que buscar direcciones IP con buena reputación. Lo que hacen los atacantes también es tomar control de máquinas o de servidores vulnerables que tienen buena reputación. Entonces yo el correo te lo mando de la página web de una aseguradora, por ejemplo. Y resulta que la aseguradora tiene buena reputación. Tiene todo bien configurado, el de KIM, todo, y el correo sale de ese IP. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un atacante? Busca direcciones IP que tengan buena reputación. Porque esa validación de tomar la IP del remitente, validarla y bloquearla es súper sencilla, pero también es fácil saltarla. Usar remitentes también que no estén en lista negra. También existen las listas negras de remitentes. Entonces vamos a usar un remitente que sabemos que no está en lista negra. Y para eso podemos hacer ciertas pruebas. Podemos mandar correos previamente para ver si el correo rebota, si el correo llega o no llega. ¿Ya? No utilizar dominios que estén registrados recientemente. Si yo registro un dominio hoy día y mando una campaña de phishing mañana, no sirve. Porque hoy día los anti-spam y los sistemas que detectan phishing validan la antigüedad del dominio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fácil. Yo podría perfectamente comprar un dominio en estas subastas que venden, donde alguien vende un dominio, no sé, a $50, pero fue registrado hace 3 años. Perfecto, lo compro. Entonces, con esos $50 de inversión, voy a generar una campaña de phishing que me van a generar no sé cuántas criptomonedas por tema de ransomware. ¿Ya? Entonces, te está saltando el filtro que tiene el anti-spam o el anti-phishing de ver la reputación que tiene el dominio. Alojar la web fraudulenta en servidores con buena reputación, lo mismo. Es decir, no voy a comprar un dominio y voy a alojar ahí, no voy a comprar un .onion y dejarlo ahí alojado y phishing. Podría perfectamente vulnerar un sistema que ya existe, una página web vulnerable y alojarlo ahí, como lo hacen hoy día. Hoy día hay muchas empresas que tienen vulnerabilidades que permiten modificar su contenido o subir contenido, o tienen sistemas de administración con usuario y clave admin, y es posible tomar control de la máquina o del sistema y poder subir contenido. Entonces el phishing se basa en ese contenido. Sitio web fraudulento con certificado para que tengamos HTTPS. Eso es fácil. Hoy día se puede hacer con Let's Encrypt o con lo que sea. Propagación por diferentes medios. Es decir, yo puedo preparar mi escenario de phishing, mi sitio falso, puedo clonar una máquina, puedo tener un dominio con buena reputación, etcétera, pero no lo voy a propagar por correo electrónico, porque me arriesgo a que los anti-spam lo detecten. Lo voy a propagar por redes sociales. Entonces lo voy a propagar por WhatsApp, lo voy a propagar por Twitter, por LinkedIn, por Facebook, etcétera. Y tengo una tasa de efectividad un poquito mayor. Entonces, ¿cómo realizar un phishing exitoso? Considerando todos esos puntos. ¿Ya? No se ve tan complejo. No es que tengamos que ser unos expertos para poder hacerlo. Basta con buscar quizá información, ¿ya? Si queremos planificar un ataque para, no sé, para el próximo año, compramos un dominio ahora, por ejemplo, o nos metemos a esta subasta y compramos un dominio más antiguo. Buscamos direcciones IP que tengan buena reputación, que no haya estado en lista negra anteriormente, y empezamos a armar nuestro escenario. Y una vez que el escenario se arma, se envía la campaña. Hay que planificar cómo y cuándo. ¿Ya? Es decir, puedo tener yo un objetivo de 10.000 usuarios, pero no puedo enviar los 10.000 correos de una. Lo que voy a hacer yo es empezar a segmentar. Por ejemplo, si yo tengo un escenario muy preparado, muy bien preparado, que el anti-phishing y el anti-spam no lo detecta, yo voy a armar un escenario donde voy a enviar los correos electrónicos a una empresa un lunes a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. ¿Con qué fin? Porque los usuarios no lo van a leer. El usuario va a llegar quizás a las 8 o 9 de la mañana a la oficina, lo va a detectar y va a empezar, y si detecta que es un spam o un phishing, le va a empezar a marcar como anti-phishing, anti-spam, y le va a empezar a mandar el correo a la mesa de soporte para que lo ayude a bloquear, etc. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Que cuando se bloquea el correo electrónico, no nos importa porque ya está en el inbox de casi todos los funcionarios. ¿Ya? Si lo enviamos a las 12 del día, donde toda la gente está viendo el computador, lo más probable es que no tengamos la misma efectividad. Entonces hay que planificar cómo y cuándo. A los gerentes, enviarle en cierto horario y cierto mensaje, a las personas que están en terreno, en cierto horario y ciertos mensajes. Entonces se planifica. Hay que usar un lenguaje adaptado a la víctima también, ¿ya? Usando el idioma y usando los modismos que corresponden. Por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, las empresas llaman de distintas formas a la gente que trabaja en las empresas. Los llaman colaboradores, los llaman funcionarios, los llaman empleados. Entonces, si tú sabes que en tu empresa tratan a los trabajadores como funcionarios y te llega un correo diciendo empleados, es un poquito sospechoso.
Pero si te llega un correo diciendo funcionario, tú sabes que te tratan así en la empresa, es un poquito más fácil de que caigas. Entonces hay que usar los modismos y usar el idioma que la empresa o la víctima está utilizando. Y también investigar a la víctima. Es decir, ¿a quién quiero hacer phishing? ¿Para qué quiero hacer el phishing? ¿Y quién es mi víctima? ¿Qué quiero lograr con este phishing? Lo que les voy a mostrar ahora es un video que a modo de prueba de concepto de cómo nosotros ejecutamos las pruebas de phishing. Ya como nivel 4, cuando un cliente nos llama y nos dice necesito simular un ataque de phishing, necesito simular un ejercicio de crisis, simulando que me están atacando un phishing. Nosotros tenemos una plataforma que está diseñada por nosotros, que usamos herramientas open source, y donde nosotros podemos generar campañas, enviar phishing, saltando todos estos filtros, todas estas protecciones, y también poder mostrarle al cliente, o mostrarle a ustedes como usuarios finales, en tiempo real, cómo se está moviendo la campaña, cuántas personas hicieron clic, cuántas personas recibieron el correo, cuántas personas ingresaron a la página fraudulenta y también cuántas personas ingresaron datos en la página fraudulenta. Le voy a mostrar el video, espero que se entienda, igual voy a intentar explicarlo, voy a cortar la transmisión y voy a publicar el video. Bueno. Esta pantalla que ven aquí es nuestra pantalla donde nosotros hacemos el deploy de nuestras máquinas, de nuestra solución de simulación de ataque de phishing. ¿Ya? Donde hay distintos pasos. ¿Ya? Uno de los pasos es poder crear la máquina, después ponerle certificado, generar las firmas, generar el DMARC, el DKIM, etcétera, clonar un sitio, disponibilizar el sitio. ¿Ya? Si bien esto no lo ven los clientes finales, porque este es un trabajo que hacemos nosotros internamente, lo que se quiere mostrar es cómo es de fácil poder poder montar una suite de hacer phishing. ¿Ya? Yo sé que quizás existen muchas que son abiertas, que tú te descargas, pero cuando tú tienes una que fue preparada por ti, pensando con todo lo que yo les mencioné anteriormente, considerando saltarse las protecciones de phishing, considerando cómo funciona el correo electrónico, cómo piensa un ciberdelincuente, tiene mucha mayor efectividad. ¿Ya? Porque no es llegar y bajarse una herramienta, poner una lista de correo y enviar, y agregarlo a lista blanca, porque quizás puede ser muy fácil. Pero hay todo un trabajo por detrás de poder saltarse esa lista blanca, ¿ya? De hacer todo un trabajo de vulnerar y hacer un bypass a los sistemas de seguridad que tenemos. Estamos haciendo el deploy de las máquinas. Nosotros usamos una herramienta que se llama PHP-List, que es para para hacer email marketing. Entonces nosotros usamos una herramienta que es para hacer email marketing, para mandar las campañas de phishing. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo. Generamos la campaña, programamos la campaña, ponemos ahí el destinatario, el remitente, generamos un template y finalmente enviamos la campaña. Ese es nuestro template, ya que es un banco X que usamos los colores, pusimos un mensaje y esa es la campaña que nosotros vamos a enviar a nuestra lista de destinatarios. Este es un sitio que nosotros clonamos, le cambiamos algún texto, tradujimos algún texto, pero se ve bastante real, se ve como si fuera un banco de verdad. Entonces, al ingresar el nombre de usuario y contraseña, lo que estamos haciendo nosotros es almacenar ese texto. Entonces, el usuario ingresa admin, y resulta que nos guarda en un archivo de texto o nos guarda en una base de datos las credenciales que ingresó el usuario o la víctima. En este dashboard se puede ver cuando la gente o las víctimas caen. ¿Ya? Se ve como un semáforo, ¿ya? En la parte inferior izquierda, donde dice víctimas recientes, que dice Felipe@nivel4.com vio el correo electrónico, la hora y la fecha en que vio el correo, que significa que él abrió el correo electrónico. La fecha y la hora en que él hizo clic en el link que está dentro del correo electrónico, y la fecha y hora en que él ingresó los datos en el formulario, que dice la palabra feature. Y en el campo email que dice Felipe, realmente más que email es nombre de usuario. ¿Ya? Entonces, nos dice que Felipe abrió el correo a cierta hora, hizo clic a cierta hora y cayó en el phishing a cierta hora. Y a la parte derecha se puede ver un gráfico de cómo se va comportando todos los usuarios. Cuando mandamos una campaña de phishing a 5.000 usuarios, a 10.000 usuarios, y vemos cómo se va comportando el gráfico, vemos que a cierta hora la gente empieza a ver el correo, después empieza a hacer clic, y hay gente que hace clic más de una vez. ¿Ya? Entonces esto nos permite a nosotros ver el phishing que estamos realizando en tiempo real, durante el tiempo que dure la campaña.
Ahí se va viendo cómo se va modificando el dashboard. Obviamente son datos de prueba, son datos, por eso se ve con poca información, pero esto cuando está hablando con 5.000 usuarios, es muy entretenido. Ahí ingresó un root. Bueno, en ese video que les mostré, es cómo nosotros preparamos ataque de phishing y cuál es la vista que tiene finalmente el cliente. ¿Ya? Cómo le entregamos valor al cliente viendo en tiempo real cómo su campaña de phishing va avanzando durante el tiempo. Y posteriormente a eso, obviamente, se entrega un informe. ¿Ya? Y es valioso el informe porque entrega los resultados de forma detallada, a nivel de línea de tiempo. El día 1, a tal hora, se envió el primer correo electrónico. ¿Ya? El día tanto, no sé, el día 3, a tal hora, se registró el primer bloqueo. Intentamos saltar el bloqueo. Tanta gente hizo clic, tanta gente ingresó en el phishing. ¿Ya? Entonces, es importante que el entregable, es importante la información con la cual se queda el cliente, porque la idea es poder trabajar esa información. Es decir, tú haces un ejercicio de phishing, perfecto, cayó mucha gente, ¿y qué hago con eso? La idea es poder trabajar con eso. Es decir, sacar el grupo de gente que cayó y hacer cierto tipo de coaching, cierto tipo de capacitación, mostrándole, diciéndole, mira, nosotros hicimos esta prueba, y tú caíste en esta prueba, entonces yo te quiero mostrar cómo detectar este phishing. Y en el caso que tú piensas que es sospechoso el correo electrónico, en vez de hacer clic, en vez de abrirlo, repórtalo. Y si cuando tú lo reportas te dicen que el sitio no es malicioso, perfecto, continúa con la operación. ¿Ya? Entonces es importante poder entender. ¿Ya? Poder entender por qué voy a hacer el ejercicio de phishing. La idea es poder hacer un ejercicio de phishing, trabajar en concientizar a las personas, volver a hacer otro ejercicio de phishing, comparar los resultados y después volver a hacer otro ejercicio y finalmente tienes una métrica. La idea es que la gente que cayó en el phishing, la gente que abrió y la gente que ingresó datos, vaya bajando. ¿Y cómo lo hacen? Midiéndolo a través del tiempo. No puede hacer un ataque de phishing al año, porque no tiene ninguna métrica. Tiene que ser quizás 3 al año y entre medio charlas de capacitación, que accedan a cierto tipo de información como curso. ¿Ya? ¿Cómo es la protección contra un phishing dirigido? Por un lado están los controles tecnológicos como el anti-spam, anti-malware, filtros de URL, y por otro lado están los controles humanos. La mejor protección contra un ataque dirigido es saber cómo reaccionar frente a un ataque de este tipo. Probablemente no lo podamos frenar, probablemente nos demos cuenta cuando ya gente hizo clic. Entonces lo que tenemos que hacer es saber qué hacer. ¿Sabes que 5 personas hicieron un clic y una persona se infectó? ¿Qué hacemos? Hay que estar preparados para eso. Hay que tener un plan de incidentes respecto a este tipo de ataque. Obviamente el plan no puede ser reprimir a la persona, no puede ser castigar a la persona, porque la persona quizás no sabe. Entonces, aparte de ser educada, los controles tecnológicos tienen que aplicar y no pueden fallar. Por el lado tecnológico es necesario saber cómo reaccionar, es decir, cuándo y cómo bloquear, qué alerta enviar a los usuarios y saber qué hacer si un usuario ya cayó en el engaño. Como experiencia, hace 4 años aproximadamente, nosotros enviamos una campaña de phishing a una empresa grande y pusimos a prueba el equipo de respuesta a este incidente. Perfecto, entonces no le avisamos a nadie. Mandamos el phishing. La primera reacción fue bloquear el remitente. ¿Qué hicimos nosotros? Cambiamos el remitente. ¿Ya? Después, ¿qué hicieron? Bloquear el dominio. Entonces, pues, continuamos el phishing a través de otro dominio. Entonces, nos fuimos saltando todas las protecciones y finalmente el phishing fue exitoso. ¿Ya? Entonces, saber cómo reaccionar, saber que bloqueando el remitente no es una solución. Quizás bloquear el dominio tampoco. Es decir, tiene que ser un todo. Tenemos que tener tecnologías que nos puedan proteger frente a un comportamiento determinado. ¿Sabes qué? Tengo, no sé, mi comportamiento normal de correo electrónico, entrada y salida es este. O sea, por ejemplo, 50 correos de salida y 50 de entrada por segundo. Perfecto. Y de un día para otro tienes 200 por segundo. Es un comportamiento extraño que merece la pena analizarlo. Es un control tecnológico, no es un control de las personas. Por el lado humano, es importante que las personas sepan identificar este tipo de ataques, tanto en el ámbito laboral como personal, y los usuarios deben tener claro a quién hay que reportar. Es decir, es importante que las empresas, las instituciones, capaciten a sus usuarios para que sepan ellos a quién tienen que reportar. Nos ha tocado algunos casos donde tienen que reportar escribiendo una casilla o hacer un ticket. Entonces, reciben el correo, se meten a la página web de la mesa de servicio, seleccionan la categoría, seleccionan la opción, completan un formulario como de 50 campos, ¿y qué va a hacer el usuario? No lo va a hacer. Lo mejor es que sea algo simple, que el usuario pesque el correo y lo reenvíe. Mucho más fácil, mucho más efectivo. Porque a nosotros nos interesa como contraparte de ciberseguridad, como estamos defendiendo a las compañías, nos interesa que los usuarios me reporten cualquier comportamiento extraño.
¿ya? Y si le llegó un posible phishing por WhatsApp a su cuenta personal, que lo reporte también, porque nos va a servir como empresa. Las personas de sistema generalmente piensan que el usuario es quien tiene la responsabilidad de saber identificar un phishing y no caer en él. Como he escuchado muchas veces, el eslabón más débil, como que la culpa es de él. No, que el eslabón más débil es el usuario, la culpa es de él. Sin embargo, los usuarios piensan que los de sistemas son los responsables. La verdad es que ambos tienen la razón. Es decir, no podemos ser solamente los de sistemas y no pueden ser solamente las personas. Tienen que ser los dos, tienen que ser complementarios. Y es importante poder trabajar en un plan de concientización, en un plan de seguridad donde aborde los dos, porque hoy en día son los dos igual de responsables. ¿Qué servicios relacionados tenemos nosotros como compañía respecto a este tipo de cosas? ¿O qué servicios existen? Simulación de ataques de phishing masivos. Pescamos una lista de correo y se envía y veamos quién cae. Simulación de ataques dirigidos. Un poquito más con un doble clic, haciendo una investigación sobre la víctima. Vamos a hacer un ataque dirigido a la línea gerencial, a los directores, o un red team enfocado a este tipo de ataque. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Un red team enfocado a este tipo de ataque básicamente va a poner a prueba tu SOC, va a poner a prueba tu CyberSOC. Tú tienes un CyberSOC donde detectan las amenazas, tienen Machine Learning, tienen todos esos conceptos que todos los SOC tienen, pero resulta que al momento de hacer un ataque no detectan nada o lo detectan 5 días después. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como red team? Ponemos a prueba ese SOC. Atacamos y te decimos, ¿sabes qué? Mandamos 10.000 correos en un segundo y nadie nos bloqueó. Infectamos 5 computadores y nadie nos bloqueó. Logramos tomar control de 3 cuentas, ingresamos a las cuentas desde un IP que está en China y nadie nos bloqueó. Es decir, tu SOC no fue capaz de detectar que un usuario X, que siempre inicia de sesión desde Chile, de un día para otro inició sesión desde China. No fue capaz de detectarlo y no lo hizo. Entonces lo ponemos a prueba. ¿Sabes que tu SOC no fue capaz de detectar cuando yo le mandé 10.000 correos a una persona o a un pool de personas de un IP que no tiene buena reputación? ¿Ya? Y ponemos a prueba ese tipo de cosas que al final la idea obviamente es poder mejorar. La idea es que el SOC se retroalimente de esa información y pueda mejorar los filtros. La idea no es cambiar de SOC, no es saco uno, pongo otro porque quizás sea lo mismo. Sí, la idea es que exista una relación de retroalimentación donde la gente que ataca pueda conversar con la gente que defiende, se retroalimente, listo, porque aquí no buscamos echarnos la culpa. Nosotros no buscamos decir el proveedor es malo, el SOC es malo. No, al contrario. Estas son las oportunidades de mejora. Y obviamente, concientización y awareness, por el lado más de personas, más humano. Mantener preparados e informados a todos los colaboradores. No solamente a los que no son de TI, a todos. ¿Ya? A los de TI también, a los técnicos también, a los que trabajan en ciberseguridad también. ¿Ya? Hay que mantenerlos concientizados de todo tipo de riesgos tecnológicos. Concientizados respecto al tema de dónde hacer clic, a cómo compartir información, a verificar información antes de compartirla. Hoy día uno puede ver en las redes sociales que hay muchos expertos en ciberseguridad que comparte fake news, que se cree lo primero que dice y lo comparte, claro, porque por su tendencia política, por su tendencia de lo que sea, cree lo que está viendo y lo comparte sin ni siquiera verificar. Supuestamente son personas que son expertos en ciberseguridad, entonces uno espera que los expertos en ciberseguridad tengan cierto comportamiento distinto, pero la verdad es que eso no pasa, ¿ya? Por lo tanto, es importante que todos en la organización, incluso la línea gerencial, los directores, el dueño de la empresa, los externos, todos los que de alguna forma forman la institución, tengan este tipo de concientización. Nos ha tocado ver en algunas empresas que nos dicen, no, ellos no porque son externos. Ya, pero son externos, pero están trabajando físicamente en la empresa, están conectados a tu empresa, tienes que hacerlo. ¿Ya? Obviamente hay un tema contractual, un tema administrativo, pero de alguna forma hay que hacerlo porque son todas las empresas. Lo que están haciendo hoy día las grandes compañías es también exigiendo que los proveedores tengan un nivel de seguridad. ¿Ya? Entonces, es importante que la ciberseguridad sea abordado completamente de un lado técnico y también de un lado humano. Para ir terminando, presentarle un poco más la plataforma de monitoreo de phishing que tenemos nosotros, donde, como les comenté recién, pueden ver el estado de envío de la campaña, pueden ver en tiempo real las aperturas del correo, quienes hacen clic, quienes van ingresando información. Siempre recomendamos que no poner usuario y contraseña en el sitio fraudulento. Quizás poner un número de teléfono, quizás poner el puro DNI o el RUC, porque al final la idea no es almacenar información sensible. La idea es que la persona no ingrese su clave, ¿ya? Porque hay otro tipo de problemas cuando el usuario entrega su clave, ¿ya? Adicionalmente, nosotros tenemos una plataforma de concientización
donde podemos abordar los requerimientos de las compañías para entregar concientización a las personas, capacitarlo a nivel de ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Conceptos, cómo detectar un phishing, y la idea es que esto sea gestionado de forma directa con el phishing test. Hacemos pruebas de phishing, hacemos pruebas de propagación de malware, hacemos pruebas de ingeniería social, pero eso tiene que ir acompañado de una plataforma de concientización donde el usuario ingrese y no esté 2 horas viendo un contenido, sino que esté 5 minutos y que se le quede en la mente. Es decir, que sea entretenido para él, ¿ya? Que tenga, no sé, una plataforma donde vea infografía, vea dibujos, que sea mucho más fácil de entender, que la persona, si tiene que dejar su trabajo de lado y estar 1 hora metido en una plataforma, probablemente no lo haga, y si lo hace va a ser clic, clic. Pero si una plataforma donde tiene 5 slides, 5 contenidos, que los puede ver en 5 minutos, es mucho más fácil. ¿Ya? Contenido trabajado, contenido bien digerido, contenido validado, ¿ya? Validado también por la misma compañía, por nosotros, por distintos expertos en ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, tenemos temario en nuestra plataforma Cyberness, tenemos temario de introducción a la ciberseguridad, de la huella digital, donde hablamos sobre la importancia de cada acción que hacemos en la web. ¿Ya? Es decir, cuando tú buscas algo, cuando tú te logueas, cuando tú haces clic en una publicidad, cuando tú ingresas a Instagram y te empieza a llegar spam, publicidad relacionada con lo que buscaste, ¿cómo es tu huella digital? ¿Qué huella dejamos nosotros en Internet cuando nos metemos a distintos sitios? La importancia de las contraseñas, redes Wi-Fi públicas, cuáles son los usos, cuáles son los peligros, ciberseguridad y redes sociales, nuevas técnicas del phishing, cómo va evolucionando el phishing, la importancia de los datos personales y los tipos también de ataques avanzados. La idea es poder generar contenido que sea dinámico, que las personas no estén simplemente el mismo contenido, el mismo e-learning siempre, sino que sea algo más dinámico, que sea algo más con infografía, que sea algo súper entretenido de entender y que las personas entiendan que la ciberseguridad es algo que le afecta personalmente y les puede afectar a la familia, no solamente a la empresa, y que si la persona se va de la empresa y se va a otra empresa, la ciberseguridad lo va a seguir. Entonces, de alguna forma las personas tienen que entender y tienen que hacer clic que la ciberseguridad llegó para quedarse y que es importante que aprendan. Y cuando tú logras hacer ese clic en las personas, logra su atención. Pero si tú le estás bombardeando con seguridad, hacking, phishing, puros conceptos, no lo va a leer, ¿ya? Sin embargo, va a llegar a su casa en la tarde, en la noche, o el fin de semana, va a encender la televisión, se va a poner a leer el periódico, va a ver noticias, y van a hablar del ransomware, del phishing, de las estafas. Entonces, lo mejor es que como él se nutre de esa información en la televisión, con las noticias, que nosotros también lo eduquemos. Es decir, enseñémosle nosotros qué es el phishing, enseñémosle nosotros qué es un ransomware, porque el día de mañana él lo va a escuchar en otro lado. Y entonces nosotros como compañía demostremos preocupación por esto. ¿Ya? Eso es importante. Les quiero dar las gracias. Eso ha sido la presentación. Me imagino que si tienen dudas podemos ir respondiendo no sé cuánto me demoré, así que no sé si voy a responder dudas en este momento o quizás puede ser después. Gracias Fernando. Sí, en pos del tiempo voy a seguir yo. Les voy a pedir unos segundos y de ahí las dudas yo las he ido respondiendo algunas. Si tienen dudas vayan poniéndolas en el Q&A. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, porfa? Se ve. Un segundo. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, yo tengo solamente 2 slides y me van a entender por qué. Más que nada para hacer el punto de Fernando, voy a hacer un pequeño mostrarle 2 slides que quiero hablar de una cosa en particular y después de eso voy a pasar a hacer una pequeña demostración de cómo podemos hacer algunas de las cosas que comentaba Fernando y qué es lo que como por el lado técnico, porque ya vimos que es importante tener los 2 lados, ¿cierto? Es importante tener el lado de awareness, pero qué es lo que podemos hacer por el lado técnico, qué responsabilidades nos recaen a nosotros por el lado técnico, ¿ya? Entonces, lo primero es ver cuál es la situación actual de hoy en día de los ataques. Primero, si yo tomo esto, esta información que yo estoy mostrando no es información sacada de cualquier lado, es la información que nosotros tomamos del Security Report. Eso quiere decir, nosotros hacemos un muestreo de todos los appliances, o sea, de toda la información que podemos recolectar en nuestra nube de inteligencia, ¿cierto? Cada vez que se reporta un malware nuevo, ¿cierto? Que encuentra uno de nuestros dispositivos no sé, en Asia, ¿cierto? Se reporta, se alimenta nuestra nube de inteligencia para así poder, digamos, mantener ese beneficio hacia todos nuestros clientes, ¿ya? Pero de todo eso, el 76% de las organizaciones
al menos de todas las que forman nuestro Threat Cloud, sufrieron algún ataque de phishing durante el año pasado. Estoy hablando de más de 100.000 clientes, por si acaso, para que hagan una idea del muestreo en todos los continentes. De esos ataques, 68% de efectivo. Yo aquí incluso tengo mis dudas, yo siempre le digo a la gente, la mayoría de las veces, este 76% significa que es el 76% que se logró rescatar. Yo no creo que haya alguna empresa relativamente, y vamos a ver un ejemplo de incluso una empresa pequeña que no reciba phishing constante. Entonces, los ataques de phishing es más cuando se vieron afectados, pero los ataques están constantemente, yo diría que afectan al 100% de la organización. Luego, del phishing, hay otro 21% de los ataques son ataques de tipo malware, ¿ya? Que muchas veces el delivery de este malware o de estos archivos maliciosos es producto del phishing mismo. Y solamente el 11% son ataques de otro tipo, que son los ataques para los que normalmente las empresas están más protegidos. O sea, un IPS, un firewall, para evitar un exploit, ¿cierto? Que me tienen un Eternal Blue en el servidor, ¿cierto? Las mayores protecciones de las compañías están en ese sector. Pero esos ataques representan solamente el 11%. Ahora, ojo, no son ataques de los que hay que descuidarse, son ataques peligrosos y de alto impacto. O sea, un exploit en un servidor puede causar un daño terrible, ¿cierto? Entonces, por eso es que no es que esté diciendo que no haya que preocuparse, pero sí para que veamos el volumen de ataques y cómo están siendo atacadas las corporaciones actualmente, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Importante yo creo mencionar cuál es la figura de lo que nos vemos atacado hoy en día. Y segundo, un tema bien importante que yo voy a mostrar ahora un poquito porque esto no es solo una moda y por qué es necesario hablar de inteligencia artificial. Primero, esto es durante el último quarter, eso quiere decir el último trimestre del año 2019, nuestro mismo Security Report, ¿cierto?, del Threat Intelligence, logró detectar que del malware que ingresa a una compañía, solamente el 15% está siendo detectado por un motor tradicional de anti-malware. Eso quiere decir por análisis estático. Necesitamos hacer análisis dinámico. Y el análisis dinámico en el phishing y en el malware aplica el mismo contexto que veíamos con Fernando, que mencionaba él, en que ya simplemente la reputación de URL o simplemente conocer la reputación del archivo no va a ser suficiente. Entonces, fíjense, 85%, eso quiere decir que el antivirus es algo que, el tradicional, es algo que pasó a ser algo netamente de contención, no de prevención. ¿Ya? Me va a servir para contener una amenaza una vez que la tengo identificada, pero no va a frenar la amenaza una vez cuando está ingresando hacia la compañía. Entonces, en base a eso, yo les quería mostrar algunas cosas. Tengo aquí, ¿cierto? Yo aquí no voy a entrar mucho, solamente quiero mostrarles acá que estoy usando una herramienta con la que creo un malware, entre comillas, de día cero. Lo que hago en realidad es tomar un PDF, lo tengo acá de hecho, se lo voy a mostrar. Esto que está acá, creé algunos PDF maliciosos a través de una API que desarrolló un compañero, Javier Padilla, uno con un cliente Python o a través de una API uno se conecta y esto te descarga un malware, que en realidad no es un malware, sino que es un PDF que embebido trae dentro de esta foto, genera un link hacia un centro de command and control random. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Es demostrar lo fácil que es engañar a un motor de antivirus tradicional. Porque esto es algo nuevo, es algo creado, tiene un hash nuevo, ¿cierto? Es un archivo totalmente nuevo, ¿ya? Si bien podemos discutir qué tan malicioso es y lo poco ofuscado que está, se las doy esa, pero igual sigue siendo un ataque que podría llegar a alguna corporación. Y de hecho, eso fue lo que hice, envié eso mientras estábamos conversando acá, y envié 2 correos hacia una cuenta, que se las voy a mostrar ahora, que es esta que está acá. Si se dan cuenta, llegó el correo. Esto es un tenant de Office 365 ahora, en una empresa que tengo autorización para mostrar el correo, es una consultora chica de como 20 personas, ya les voy a mostrar el dashboard, y está utilizando la protección de Checkpoint en modo escucha, la protección de correo electrónico. Entonces esto es para mostrar que está en modo escucha, es que el correo efectivamente le llega. Entonces, el mismo correo electrónico pasó todos los filtros de seguridad, ¿cierto?, de Office 365 y el correo llegó. O sea, este es un correo que una persona podría hacerle clic hoy en día, ¿ya?
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, este correo obviamente está pasando los filtros de Office, ¿cierto? Tiene la cuenta más básica de Office, pero de todas maneras podemos ver que esto es un correo que si llega a esta cuenta muy probablemente llegue a un servidor de correo administrado de manera local, si no tiene las protecciones correspondientes. Entonces, si me dan un segundo, por favor. Voy a entrar al dashboard de nuestra protección de SaaS, ¿ya? Esta es una protección que lo que nos va a permitir hacer es tener un análisis más completo de qué es lo que está llegando y vamos a ver qué es las cosas que nosotros podemos hacer a nivel técnico, que este famoso inteligencia artificial o machine learning, cómo nos puede ayudar a detectar este tipo de ataques. Entonces, voy a hacer clic sobre uno de los correos, les puse no muerda el anzuelo, podemos ver que aquí está el remitente desde ProtonMail, llega hacia mi cuenta que tengo creada acá en renato@lssconsultores. Ya vamos a hablar un poquito de qué es esta cuenta. Este es el dashboard de Checkpoint del portal Infinity, ¿ya? Por si no después lo voy a mostrar un poquito más. Solamente me quiero centrar ahora en el evento. Y estas son las protecciones que se aplican sobre el correo en SaaS. Entonces, primero, decirles que podemos proteger el correo no solamente en premise, sino también en SaaS. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a frenar estos mismos tipos de ataques que estábamos viendo. Acá el correo lo mandé a las 9:22 am. Pero fíjense en algo curioso. Dos cosas. Primero, el motor de antivirus no detecta el malware, y esto no les va a pasar solo con Checkpoint, les va a pasar con cualquier motor de antivirus porque el archivo es nuevo, nadie lo ha reportado, nadie ha decretado ese archivo como un archivo malicioso. Por tanto, las firmas de control de antivirus no lo van a ver como un archivo malicioso. Pero, sin embargo, nuestro motor de emulación, que es lo que hace cuando llega un archivo malicioso, un phishing, algo con un attachment malicioso, ese 25% de delivery de malware que veíamos, sí lo vamos a poder frenar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo que se hizo fue una emulación. O sea, eso quiere decir que se hizo sandboxing sobre el archivo. Se tomó ese archivo, y vamos a verlo acá, se llevó a un ambiente controlado donde se ejecutó, y una vez que se ejecutó, se determinó que efectivamente tenía algo malicioso dentro de sí, ¿ya? Esto cuenta para malware más avanzado. Este es un malware que no tiene nada. Aquí podemos ver el reporte donde se encontró la URL y que se emuló en 2 versiones de Windows para detectarse. El reporte es mucho más completo cuando es un malware, pero no solamente, como les decía, va a ser el análisis estático. Al ejecutarlo va a servir también contra un malware más avanzado, ¿ya? Un poquito para contrarles lo que les estoy mostrando, este es el tenant de LSC Consultores, esto es una consultora, no puedo mostrar todo el detalle de los correos obviamente, pero esta es una consultora que está funcionando, y este es el phishing, para que ustedes vean la cantidad de phishing, esto está a los últimos 30 días, que recibe una empresa de aproximadamente 20 personas, quizás son menos, ¿ya? Pero hay como 20 cuentas de Office, al menos tienen, algunas son automáticas. Entonces esto es para que se hagan la idea cómo puede afectar. Si esta es una corporación relativamente pequeña, imagínense cuando yo quiero hacer target, obviamente, hacia una organización más grande, ¿ya? Y yo he seleccionado, Jorge me ayudó aquí a seleccionar algunos queries interesantes. Jorge, que está en la llamada, el especialista, como decía Francisco, de la zona norte. Y quería mostrarle en especial, lo tenía guardado acá, bueno, acá están los reportes que me envió Jorge, pero quería mostrarles, un segundo, no lo guardé acá, bueno, vamos a sacar uno de aquí. Okay. Típico evento de phishing, ¿ya? Como si se dan cuenta, de nuevo voy a ver aquí es lo que detectó, los motores que detectaron esto. Primero voy a ver que esto pasa el bypass de URL, de nuevo. La URL es como el equivalente del antivirus tradicional, el URL filtering. Hoy en día es fácil cambiar de dominio. Entonces, si a mí me bloquean por URL, es muy fácil que la misma campaña de phishing simplemente la levanten en otro lado. Cuando quieren hacer phishing masivo, ya como para recolectar plata, tiran la campaña una vez con una IP, les bloquean la IP, les bloquean, la cambian rápidamente, tienen todo en nube automatizado, el cambio no cuesta nada, pero ¿cómo logró detectar la herramienta que esto sí era un phishing si es que la URL no estaba listada como maliciosa? A partir de muchos de estos indicadores que Fernando fue nombrando en su presentación. Primero, detectar que el link que se está enviando en el correo es un link que
nos lleva a un link, perdón, nos lleva a un sitio, perdón, que tiene poco tráfico. Eso quiere decir que muy probablemente sea un sitio falso. Falló el SPF, el check de SPF, ¿cierto? Nos muestra que no hay suficiente historial de comunicación entre el usuario y quien recibe el documento. Muchas veces aquí me sale el típico, el reply, o sea, el campo de reply, de hacia dónde se va a responder, no es el mismo de quien envía. No tiene DMARC, ¿ya? Entonces, el Machine Learning con eso hace un summary que dice, yo estoy altamente seguro que esto es un phishing. Y una forma fácil de reportar esto es justamente, como decía Fernando, lo más importante es alimentar estos motores y mostrar cuando es un phishing y reportarlo. Lamentablemente hoy en día es un tema que muchas empresas no tienen como reportar este phishing ya de manera exitosa. Normalmente pasa mucho que las plataformas, como decían, no son las indicadas. Aquí yo mismo puedo alimentar la herramienta, el mismo administrador que conoce más puede decirle, oye, yo quiero que esto no era un phishing, quiero que aprenda, y le puedo dar clics, ¿ya? Y lo puedo decir como que vaya aprendiendo. Entonces, muy corto, eso era lo que queríamos mostrar de cómo es importante complementar todo esto de las protecciones de phishing. Si bien necesitamos el awareness hacia los usuarios, no es responsabilidad de ellos 100%. Es importante que los usuarios no les entreguemos esa responsabilidad porque al final le estamos entregando una responsabilidad muy importante que son los cuidados de los datos de la compañía. Entonces, para eso es necesario educarlos y es necesario que sí, en eso yo creo que ahí tengo algunas, no sé si discrepancias, pero sí creo que debería estar cargada más la mano hacia la gente de sistemas, porque así como hay gente que ataca, también hay gente que tiene que ser capaz de defender, ¿ya? Entonces, creo que como nosotros, como parte de este mundo de sistemas de protección de amenaza, tenemos que ser capaces de entregarle a los usuarios la mejor protección posible, para que así ellos puedan tomar también las mejores decisiones en base a él y no tengan que dudar. Que en el fondo, que no se sientan como que primero con miedo de reportar cosas, porque hay mucha burla también con respecto al tema, y yo conozco gente metida en el ambiente que hackea un montón y que igual cae en un phishing. ¿Ya? Si esto no es un tema de que yo soy más vivo, yo soy más... Nada, si al final hay que tener cuidado. Y sobre todo con la apropiación de cuentas, que es un tema que no alcanzamos a tocar, pero lo que pasó en Twitter tiene mucho que ver con eso. Hoy en día el correo es un mecanismo de verificación de identidad. Nadie duda, el correo le está llegando a una persona, es esa persona la que está enviando. O sea, si a ustedes les llega, a mí me llega un correo de Francisco, que es mi jefe, yo no le mando después un correo de vuelta, oye Francisco, ¿tú me mandaste este correo? Y no verifico cada correo que me llegue para ver si la persona me está escribiendo. Por eso el phishing es peligroso, porque lleva mucha apropiación de cuenta, lo que pasó en Twitter, bueno, fueron otros métodos, pero lo que pasó en YouTube también, ojo. Entonces, eso, no sé si hay a lo mejor 5 minutos para, no sé si hay preguntas, de pronto, que sepan igual que nosotros como compañía, bueno, yo mostré el dashboard ahora así bien ¿cierto? ¿Cómo se dice? Rápido, pero que sepan que si quieren probar esto, la forma de probarlo es súper fácil, podemos hacer pruebas de concepto, nos pueden contactar, la herramienta se integra con las nubes de Gmail, de Office, también se pueden hacer, tenemos soluciones on-premise, entonces la idea es que si tienen la inseguridad en estos momentos de cómo se está protegiendo su correo, si tienen dudas, quieren saber si es que les está llegando phishing, como vieron ahí, la herramienta es capaz de detectar después de los filtros siempre actúa después de los filtros de la herramienta, de la plataforma de correo. Contáctenos, avísenos, estamos para ayudarlo. La idea era también que conocieran un poquito el lado de cómo funciona el phishing, los ataques, y qué es lo que podemos hacer. Así que eso. Renato, hay una pregunta en el chat, nos preguntaban, en tu demostración básicamente se mostró la detección, pero nos pregunta Everts Ramos, ¿cómo lo bloqueo? Porque dice que solo lo detectó. Sí, lo mostré, miren, voy a volver a compartir mi pantalla, denme un segundo, rapidito, para responder esa pregunta. Efectivamente también podemos bloquearlo, perdone si no lo mostré muy rápido. La herramienta es capaz de detectar, perdón, hice clic 3 veces mal, pero si tú te das cuenta, en estos momentos las reglas están creadas en modo detectar. Yo cuando creo una regla nueva,
siempre la puedo, y las reglas, miren, son súper sencillas de crear. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo ahora en línea, ya selecciono el grupo que quiero hacer, o si quiero hacerlo para todo el scope, y cuando yo cambio esto de modo detectar, a modo, por ejemplo, prevenir, que el modo prevenir, ahí dice inline, pero ojo, en realidad lo que hacemos como una integración por API, lo que hace, en este caso el ejemplo está con Office, aplicaría lo mismo para otra nube, lo que hace es esperar un veredicto de revisión del correo para entregarle recién el correo al usuario. Ese es el modo en línea. Y el modo detectar y remediar hace lo mismo, solamente que le entrega primero el correo al usuario. O sea, en ese caso hay un paciente 1, un modo que se utiliza más para los drive. Pero se pueden tomar acciones, como por ejemplo, yo puedo, si detecto algo malicioso en el archivo, puedo ponerlo en cuarentena y avisarle al usuario que puede restaurar, perdón, que el usuario es alertado y él mismo puede restaurar. Puede el usuario ser alertado, pero solamente le llega un flowchart para que el administrador apruebe, ¿ya? Y el otro solamente no le avisamos al usuario y solamente el administrador es el que se da cuenta del evento y el que puede restaurar. Entonces sí podemos tomar acciones, y las acciones son también, se pueden diferenciar dependiendo del tipo de evento. O sea, si es un evento de malware, si es un evento de phishing. Por ejemplo, en el caso del phishing, si estamos planificando a Warner, podemos enviarle solamente un warning, ¿ya? A mí me gusta más la idea de que tengan que restaurar, pero también se puede enviar solo un warning. Entonces son varias las opciones que hay al respecto, ¿ya? Pero sí, obviamente podemos tomar acciones. Aparte que esto se integra, se pueden sacar reportes, se pueden exportar los eventos hacia el Smart Event incluso. Entonces son hartas las cosas, también hacia un CIEM. Entonces son hartas las cosas que se pueden, las acciones que se pueden tomar son varias. Gracias, Renato. Una última pregunta, en honor al tiempo, estamos ya fuera del tiempo. Nos pregunta también, ¿con esta herramienta podemos administrar más de una entidad, más de una empresa, entendería? Sí. La solución, obviamente, para ser una solución de correo electrónico, está ligada mucho al dominio. Por tanto, yo puedo registrar un tenant por dominio, pero efectivamente, si yo aquí no mostré mucho el portal, pero miren, este es el portal de Checkpoint. De hecho, yo no solamente puedo administrar la solución de CloudGuard SaaS, que es la que le estoy mostrando ahora, sino que también puedo administrar desde acá los agentes, ¿cierto? Si es que tengo una solución de endpoint, de SandBlast Agent, puedo incluso administrar mi gateway con el nuevo Smart One Cloud. Entonces puedo desde aquí mismo administrar también mi suite de firewall, cierto, IPS, lo que sea que tenga. Y aparte, yo puedo también cambiar desde acá y puedo elegir diferentes, cierto, clientes, dominios que esté administrando. Normalmente esto está ligado a un dominio, ¿ya? Entonces, si tengo más de un dominio, puedo administrar 2 dominios diferentes sin problema y separarlos, ¿ya? Que eso a veces es importante. Bien, gracias, Renato. Bueno, gracias, Renato. Gracias también a Fernando por su participación y a Dair. Con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. De nuevo, muchas gracias por su participación. Varias personas nos preguntaron sobre la disponibilidad de esta sesión. Lo voy a poner nuevamente en el chat. Pueden encontrar esta y todas nuestras sesiones, la pueden encontrar en el sitio de Checkmates de Checkpoint en español. Ahí les vamos a ir posteando. Este estará disponible probablemente hoy más tarde o el día de mañana. Sin embargo, ahí pueden encontrar estas y nuestras sesiones pasadas. De nuevo, Fernando, Adair, Renato, muchas gracias por su presentación y por su excelente participación. Y a ustedes, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias también. Que tengan un buen resto del día y de la semana. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.